buscamos desarrollar movilidad sostenible con el objetivo de hacer el coche más sostenible del mundo, ¿no? El vehículo eléctrico tiene un problema de peso, las baterías pesan. Los composites juegan un papel muy relevante porque reducen el peso de partes del coche. Nosotros hemos desarrollado un composite que no es ni fibra de carbono ni fibra de vidrio, que son los mainstream en distintas industrias. Es fibra de lino, es un tejido natural. Hemos trabajado mucho en temas de baterías intercambiables, extraíbles, en evitar obsolescencias. Nuestra locura y nuestra visión de futuro es tener el primer coche actualizable no solo en software sino en hardware. ¿Dónde luchamos nosotros? En la ecuación valor-precio. Entonces ahora mismo, pues hemos anunciado ya que va a estar por debajo de 18.000 euros. Nuestro objetivo dentro de esta categoría es el mejor coche del segmento a nivel mundial a un precio muy competitivo. Bienvenidos un día más al podcast de Nova, el podcast donde contamos las historias detrás del mejor talento. Mi nombre es Ramón Rodríguez, soy CEO y cofundador de la compañía y hoy tengo el placer de tener conmigo a Antonio Espinosa, que además de un buen amigo y miembro de Nova, es cofundador de Liux, una empresa de coches eléctricos nacida aquí en España. También es cofundador de Aguara, una empresa de impacto social que vende agua embotellada, de la que hablaremos. Y bueno, pues seguro que muchos le conoceréis también por su perfil de LinkedIn, donde es una persona con muchísima influencia y que nos inspira a todos los que le rodeamos. Así que, Antonio, muchísimas gracias por venirte al podcast de Nova. Gracias a ti por la invitación. Feliz de estar aquí. Ya sabes que me hacía ilusión invitarte, te llevo ahí pinchando un tiempo. El otro día a través de Edu ya conseguí la definitiva que te recomendó. De hecho, hoy estamos grabando el día de antes de que salga el podcast de Edu, que sale mañana. Vale, gran podcast. Va a molar. Gran Edu. Solid mola y Edu mola más todavía. Sí. Así que con mucha ilusión de contar tu historia. Y antes de hablar mucho de coches y de impacto y de redes sociales, vamos a hablar de todo. Danos contexto en 2 minutos de tu historia. Bueno, pues mi historia es fácil y caótica a la vez. O sea, yo soy una persona muy afortunada, con una familia que ha sido un regalo, con unos padres increíbles. Mi madre además falleció hace un par de meses y estás en esa fase en la que te das aún más cuenta de la suerte que has tenido, porque la ausencia de repente resalta la presencia. Y padre increíble, unos hermanos increíbles. Mi hermano es amigo tuyo. Y bueno, pues he tenido la suerte de viajar por trabajo de mi padre. De pequeño vivimos en Bolivia, en Brasil, en distintos sitios en España. De viajar yo por mi cuenta, he sido bastante explorador, bastante loco. Durante la carrera me dedicaba a ir a sitios un poco extremos, raros, curiosos, distintos. Y bueno, pues creo que también he tenido la gran suerte de recibir una visión del mundo muy basada en la fe, muy basada en la gratitud. Y aunque, bueno, pues he dado unos cuantos tumbos y demás, pero he acabado en un lugar maravilloso que es teniendo trabajos y proyectos que son un regalo, duros, porque emprender y el emprendimiento con impacto es duro, pero maravillosos. Y ahora pues en una fase espectacular en la que tengo una mujer y 2 hijos, uno de ellos todavía en camino, y una familia que me parece un sueño. O sea que nada, soy, en resumen, un tío con mucha suerte y una vida curiosa, divertida y con su montaña rusa, pero con mucha gratitud. El otro día entrevistaba a Pablo Melchor de la Fundación Ayuda Efectiva y hablamos mucho de la ambición moral. Y cuando hablamos de eso yo pensaba en ti, digo, un tío con ambición moral, ¿no? Que tiene siempre ambición de hacer cosas muy grandes, pero cosas con un impacto, ¿no? En la gente que te rodea, ¿no? Yo creo que eso es algo que te caracteriza. No sé si el concepto de ambición moral lo habías hablado de él alguna vez o lo habías cristalizado. No, la verdad es que nunca ni lo había escuchado ni lo había pensado. Tendría que pensar en él, porque... Vendría a ser algo así como no simplemente ambición para ganar mucho yo, Ajá. sino ambición para hacer a la gente que me rodea, pues hacerle mucho bien, ¿no? Yo cuando pienso en eso pienso en ti, o eres una de las personas que yo incluyo en mi lista de gente que digo, joder, pues oye, te lo este tío agradezco. hace cosas guays por el mundo. Pero vamos a empezar en lugar de hablar de cosas etéreas, empecemos por lo concreto y llegaremos a lo abstracto. Háblanos de qué estás haciendo hoy en concreto, ¿no? En qué estás trabajando, ¿qué es Liux? Bueno, pues ahora dedico mi tiempo ejecutivo mayoritariamente a Liux. No significa que ya no esté en Aguara porque es como mi gran proyecto de ambición moral, pero a nivel ejecutivo pues le dedico una mayoría del tiempo a Liux, que es un proyecto que comenzamos hace 3 años y medio y buscamos pues desarrollar movilidad sostenible y en concreto lo aterrizamos en el desarrollo y la fabricación de un vehículo, de un coche, con el objetivo de el moonshot. La idea moonshot ahí es hacer el coche más sostenible del mundo, ¿no? Y con
con una visión muy holística de sostenibilidad. No es solo que el coche sea eléctrico, sino con qué materiales se fabrica, cómo se produce, cómo se recicla, qué uso se le da, qué segmento de coche, cómo va a ser la movilidad del futuro. Y bueno, pues la verdad es que aprendiendo muchísimo en una tarea titánica de estas que todo el mundo cuando arrancas te dice es una locura, es imposible, no tiene ningún sentido, dedícate a otra cosa, ¿no? Y especialmente en España, que no somos precisamente dados a asumir riesgos y a apoyar a los locos que los asumen, pero está siendo un camino apasionante, un poco a contracorriente de un sector que básicamente da la impresión de que está agonizando, ¿no? El sector automoción y en general la industria europea. La industria europea, ¿no? Y la automoción a priori está sufriendo mucho, ¿no? Cada vez vemos más coches chinos en la calle, ¿no? Y es parte del síntoma, ¿no? Sí. Entonces tú en este contexto dices, venga, pues voy a montar una nueva marca de coches, ¿no? Que es un sector complicado, ¿no? O sea, cuéntanos concretamente, ¿no? Este coche más sostenible, ¿en qué es más sostenible, ¿no? Concretamente porque es eléctrico, ¿vale? De esos hay muchos, pero creo que es el chasis donde hay una de la gran innovación, ¿no? En los materiales en los que está construido, ¿no? Sí, bueno, al final nosotros creo que tenemos la ventaja de que partimos sin mochila, ¿no? O sea, uno de los problemas de la industria europea es su mochila, la necesidad de amortizar un montón de infraestructura pues, y de tecnología pues, de otro paradigma y la reticencia a evolucionar a un paradigma nuevo, ¿no? Y entonces ahí los chinos pues llevan años de ventaja y nosotros lo que tenemos claro es que en las próximas décadas la industria europea o los europeos tenemos que hacer el ejercicio que han hecho los chinos durante décadas, ¿no? Que es primero un ejercicio de humildad, decir, no somos los líderes y no somos los mejores en la industria que viene. Y segundo, un ejercicio de aprendizaje. Oye, hay cosas que sabemos hacer, en las que somos buenos, pero hay cosas en las que ya no somos los buenos y ahora hay que aprender de los que sí saben, ¿no? Entonces el paradigma va hacia una colaboración absolutamente necesaria con la industria china, que es absolutamente líder, no solo por coste, sino por también madurez tecnológica y más de escala productiva, etcétera. Pero tratar de localizar aquí pues mucho valor añadido, ¿no? Todo lo que es diseño, ingeniería y más de el ensamblaje que tendrá que estar aquí o creemos que sí puede estar aquí, combinado con una supply chain en la que los chinos van a ser los reyes en muchos aspectos, sobre todo en todo lo que tiene que ver con electrónica y hardware, donde Europa es una batalla que ha perdido, aunque haya gente que todavía intenta resistirse, ¿no? ¿Por qué es distinto nuestro modelo? A nivel de sostenibilidad, primero nosotros tenemos la obsesión de que sostenibilidad es un vector que tiene que ser paralelo a competitividad o lo que llamamos sex appeal, ¿no? Sostenibilidad no puede ser un sobrecoste, sostenibilidad no puede ser un extra para un consumidor que es minoritario y está dispuesto a pagar un premium. Sostenibilidad tiene que significar eficiencia en general. Para nosotros es un poco esa asociación, ¿no? Entonces, sostenibilidad tiene que ser reducir costes, reducir peso, reducir consumo energético y hacia eso vamos, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues repensar la arquitectura de los coches metiéndole composites. Esto es un ejercicio que no somos nuevos en esto, ya han hecho pues desde los fabricantes americanos durante el siglo XX y el gran ejercicio a nivel de industrialización masiva en esto y +D lo hizo BMW con el i3, que es un coche que costó vender por su diseño y porque estaba hecho en fibra de carbono y era muy caro, pero hizo una arquitectura muy interesante en la que combinaba un chasis metálico con una parte del chasis, la parte de arriba del chasis en composites, asociado al vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico tiene un problema de peso, las baterías pesan, cada vez son más eficientes y cada vez tienen una densidad energética mayor y pesan menos, pero siguen pesando. Entonces, los composites juegan un papel muy, muy relevante porque reducen el peso de partes del coche. Nosotros hemos desarrollado un composite que no es ni fibra de carbono ni fibra de vidrio, que son los mainstream en distintas industrias. Es fibra de lino, es un tejido natural que combinamos con una resina reciclable que hemos co-desarrollado con un socio. Y tenemos un material con el que conformamos todo el cuerpo superior del vehículo con un peso ridículo y con un coste muy competitivo. Esto nos permite dejar el peso abajo, es decir, dimensionar en acero las zonas donde el vehículo recibe impactos, donde están las baterías, donde están los motores, etcétera, y tener un centro de gravedad muy bajo, lo cual significa una dinámica muy buena, lo cual significa una seguridad muy alta. Entonces, bueno, hemos trabajado mucho la arquitectura.
Hemos trabajado mucho en temas de baterías intercambiables, extraíbles, en evitar obsolescencias, en que todos los elementos críticos del coche de hardware, o sea, nuestra locura y nuestra visión de futuro es tener el primer coche actualizable no solo en software, sino en hardware. O sea, que además de meter una actualización de software al coche... Era la promesa de Tesla original, ¿no? Que luego nunca ocurrió, ¿no? De que te pudieras cambiar la batería, ¿no? Y luego, ¿no? Sí, bueno, hay fabricantes que ya han empezado a hacerlo, sobre todo de vehículos muy pequeños, pero en vehículos grandes, fabricantes como NIO, que es chino, ya lo hace. Y nosotros lo hemos implementado ya en las baterías y estamos trabajando en la arquitectura del coche para implementarlo en casi todos los elementos críticos de hardware para que el día de mañana no tengas un coche obsoleto por una obsolescencia de hardware, ¿no? Y digamos, por hacer los números, dices, vale, entonces es un chasis fundamentalmente metálico, ¿no? Que pesaría... Es una plataforma, digamos que es la parte inferior del chasis donde se reciben los impactos frontales y traseros, donde están las resistencias a esos impactos, donde se aloja el motor, donde se alojan las baterías. Claro, y antes también tenía la parte superior metálica, Eso ¿no? es. Y vosotros lo que habéis hecho es, oye, igual que el BMW i3 tiene fibra de carbono, habéis puesto esa fibra de lino. Eso Y es. eso son muchos kilos que se ahorra el coche. Son muchos kilos. Para los que no Sí. conocemos, que estamos hablando de 100 kilos, 50 kilos. Pues depende del coche y del segmento. Un segmento estudio pequeño, ¿no? que Como... se hizo independiente del i3 hablaba de una reducción de entre 200 y 300 kilos de peso, que es mucho para un vehículo de ese tipo. En nuestro caso, nosotros estamos estimando pues, entre 100 y 150 kilos de reducción de peso. De reducción de peso. Que eso simplemente es menos peso general del coche para ahorrar energía o ponerle baterías más grandes o una combinación de las dos. Es una combinación. Al final, si reduces peso, metes menos batería, gastas menos, impactas menos, consumes menos y haces más autonomía con menos batería. O sea, hay un tema de eficiencia y energética clave. Tenemos un coche con muy poquito peso y con un consumo muy bajo, que eso también redunda en eficiencia, en coste. Y que también tiene una dinámica muy buena que dices, ¿no? Por la estructura del balance de pesos. Así que probablemente sea, ¿no? Probablemente también más eficiente a la hora de conducirlo porque... ¿no? Sí, eso sería el coeficiente aerodinámico, pero realmente en un vehículo urbano no es tan grave. O sea, el coeficiente aerodinámico... A los que va, no te va a... Claro, no vas a estar a 100 y pico en carretera, ¿no? Que es donde el coeficiente aerodinámico empieza a ser letal, ¿no? Aquí realmente... la reducción de peso es la clave. Y luego... Entonces el coche, por aclarar el segmento, el primer coche que lanzáis, ¿cómo se llama y en qué segmento está para que la audiencia tenga comparación? Se llama Lux Big. Es una ironía porque es un coche pequeño, de 2 plazas, tamaño pues muy urbano, 2,7 metros de largo. Es como un Smart... Como un Smart Fortwo de tamaño, sí. En una categoría de homologación que se llama L7, que, bueno, esto ya es un tecnicismo bastante desconocida en Europa, está por encima de los microcar de los chavales de 15 años que tienen muchas limitaciones porque no pueden circular por encima de 45 km por hora, no pueden salir a autopista, etcétera. La L7 sí sale a autopista, circula hasta 90 km por hora y de alguna forma resuelve el transporte metropolitano, o sea, las distancias... Lo que nosotros hemos estudiado, que es el 97% de los trayectos diarios de particulares en Europa que son de menos de 100 kilómetros. O sea, si te vas a estudiar cómo se mueve la gente, 97% de trayectos cortos de menos de 100 kilómetros, más del 80% de trayectos individuales, o sea, una sola persona metida en el coche, ocupación media 1,25 personas por coche. Es decir, casi siempre la gente va sola y hace trayectos cortos. Y estamos usando SUVs de 2 toneladas diseñados para viajes largos y para 5 o 7 personas para una grandísima mayoría de trayectos individuales y cortos. Con lo cual hay una demanda de vehículos más ligeros, más eficientes, que aparquen más fácil y que no sean un infierno en las ciudades, porque la gente está un poco quemada ya de esa movilidad diaria. Nova es la red social profesional que conecta al mejor talento. La clave que diferencia a Nova de LinkedIn y de otras redes que puedas conocer es la calidad de nuestros miembros que tienen que superar un proceso de selección para entrar. La propuesta de valor de Nova se basa en la creencia de que tu red de contactos y tus conexiones determinan tu potencial profesional. Habrás oído hablar de Your Network is your net worth, que dicen los americanos. A través de funcionalidades como Gravity, nuestro motor de matchmaking 1 a 1, programas de mentoring, grupos locales por función o eventos inspiradores, nuestros miembros expanden su red de contacto con gente relevante y aceleran sus carreras profesionales. Nova conecta ya a más de 25.000 personas de alto potencial que viven en más de 80 países del mundo y que trabajan en áreas tan diversas como las ventas, el marketing, la consultoría estratégica, la banca de inversión o el desarrollo del software. Así que si eres una persona con ambición, quieres expandir tu red de contactos con gente inspiradora y llevar tu carrera al siguiente nivel, apúntate a la lista de espera en nuestra web o consigue una nominación de otro miembro.
Seguimos con el podcast. Y el problema, ¿no?, que decías, ¿no? La sostenibilidad no puede venir a costa de mayor precio tampoco, ¿no? Para hacer esto realmente mainstream, ¿no? Una de las claves de los coches chinos no es ni que sean más bonitos, ni que tengan la última tecnología, sino es que sobre todo son más baratos. Eso yo creo que es el driver de compra de muchos casos. ¿Cómo de caro es este primer coche y cómo compara, no sé si hay otros, ¿no?, coches Sí. parecidos en el mismo segmento? A ver, el tema del precio tiene dos abordajes. Un abordaje es ser el más barato del mercado. Y entonces puedes vender casi cualquier cosa que vas a tener en un mercado porque eres el más barato del mercado. Eso es una guerra que casi siempre estás destinado a perder porque va a haber alguien que vaya más barato que tú, porque tiene más escala, porque tiene más apoyo de su país o porque hace dumping, ¿no? Entonces es una guerra que nosotros no luchamos. ¿Dónde luchamos nosotros? En la ecuación valor-precio. Es decir, tenemos que ofrecer un coche. Nuestro objetivo dentro de esta categoría es el mejor coche del segmento a nivel mundial, desde todos los puntos de vista posibles: dinámica, prestaciones, eficiencia, tecnología, sostenibilidad, seguridad, etcétera, a un precio muy competitivo. Entonces, ahora mismo, bueno, pues hemos anunciado ya que va a estar por debajo de 18.000 euros, pero es una cifra que seguimos ahí apretando para que el precio final sea lo más ajustado posible, dentro de que estamos en una categoría donde va a haber coches más baratos, pero si los pones uno al lado de otro y los pruebas, pues bueno, esto ya tendrá que decirlo la industria y la gente, ¿no?, al probarlo. Prueba, ¿no? Pero bueno, algún dato, ¿no? Estamos ahora mismo un 60% por encima en potencia pico del siguiente competidor. Es decir, nuestra aceleración es la mejor, nuestra velocidad punta, que está limitada por normativa, pero la alcanzamos más rápido que nadie, nuestra dinámica, nuestra frenada, nuestra estabilidad. El coche, digamos que es muy premium dentro de su categoría, a un precio bastante competitivo. ¿Su categoría qué sería el Smart Fortwo? ¿Sería, o eso es Smart Fortwo es un turismo. ¿Vale? Dentro de la Es el categoría L7, nosotros tenemos o sea, decimos que es el coche con mejores prestaciones de la categoría L7, pero para nosotros es un tecnicismo. O sea, nosotros lo que estamos buscando es que una persona que lo coja diga, pues qué coche más cojonudo, y que no sepa si es un L7 o es un M1 o es un qué, porque lo que le transmite el coche es unas sensaciones muy buenas. Y yendo a cómo, claro, porque uno entiendo que habrá sido difícil levantar capital para montar esta locura, ¿no? Eres el Elon Musk de España que se pone a hacer coches, que se llama hacer cohetes en Estados Unidos. ¿Cuánto dinero se gana vendiendo un coche? O sea, un coche que a ti te cuesta X, ¿qué margen se suele ser habitual en la industria y cómo haces tú para ganar dinero? Porque entiendo que tendrás unas inversiones bestiales, ¿no?, para poder ensamblarlo todo, ¿no? O sea, que es un negocio con mucho, que requiere de mucho capital. Sí, nosotros somos una empresa muy eficiente en capital dentro de nuestro entorno industrial, o sea, hemos invertido muy poquito para lo que hemos hecho. Eso viene motivado porque hay muy poco dinero para esta industria ahora mismo. O sea, lo que era una industria muy sexy para el inversor hasta 2022 se ha convertido en el apestado. Y entre finales del 22 y este año han ido quebrando empresas sistemáticamente cercanas a nuestra categoría, de vehículo eléctrico en general, desde autobuses, camiones, coches, motos, fabricantes de baterías, fabricantes de un poco de la cadena de valor. Y ha sido dramático, ¿no? O sea, nosotros mes a mes vamos viendo cómo las balas nos van pasando, ¿no? Y quiebra Fisker, quiebra Lightyear, quiebra Sono, quiebra Rival, quiebra, ¿sabes? Ha sido un desfase. Y eso hace no solo que bueno, pues tú mires alrededor y digas, joder, sino que también el inversor le entre miedo, ¿no? Entonces, entre que ha habido una etapa de tipos de interés altos, donde el riesgo estaba poco premiado, con lo cual el capital riesgo se ha desinflado, solo se ha metido pasta en IA y en biotech, industria CAPEX, heavy CAPEX, nadie ha querido entrar, y nuestra categoría ha sido una sangría, pues nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Somos de los poquitos que quedan vivos, que eso es lo que yo creo que los inversores empiezan a apreciar. O sea, el wow, last man standing, ¿no? O sea, has sobrevivido al infierno, si has llegado hasta aquí es que puedes con casi todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se gana dinero, no? ¿Qué se saca un coche que vendes por 18.000? ¿Tú qué margen le puedes sacar? Margen bruto y luego... Un coche de 18.000, bueno, pues les suele sacar... piensa que Europa es de los sitios donde más IVA hay para un coche, lo que en teoría debería ser
prácticamente un recurso de primera necesidad, ¿no? Que es moverte, pues tiene un 21% de IVA en España, un 22% en otros países, el tipo alto. Y luego, bueno, pues tienes estos márgenes de los retailers, etcétera. Algo sano en esta industria es hacer un margen bruto del 30 y un EBITDA entre el 10 y el 13. Eso sería un poco lo sanote, ¿no? Y nosotros esperamos estar ahí en el año 3 de producción. ¿Y tú cuántos coches produces ahora en la primera tirada, que creo que está para finales de Q1, ¿no? O Q1 en algún momento de 2026? Pues estamos instalando una capacidad productiva para hacer 5.000 coches por turno, que no significa que los vayamos a hacer desde el principio. ¿Un turno qué es? Un turno de producción 8 horas. En una fábrica tienes un turno de 8 horas, puedes hacer hasta 3 turnos. Si la estresas mucho y metes turnos de 6 horas, haces 4 turnos, pero no es muy sano trabajar así. Entonces, 5.000 al turno. El turno tiene sentido porque realmente con prácticamente el mismo CAPEX triplicas las 3 vueltas al día, ¿no? Pero bueno, lo sano suele ser trabajar a 2 turnos, porque el turno de noche es caro. Y bueno, nosotros no es nuestro objetivo, no vamos a hacer a 3 turnos 15.000 unidades año desde el principio, ¿no? Claro, porque iba a decir por turno al año, ¿no? Eso es. Claro, digo, no te puedes sacar... O sea, no, por turno al año, coches perdóname. en 8 horas, digo, no puede ser, ¿no? No te imagines una gigafactoría de las que se ven de Tesla o de Zeekr o de Xiaomi y tal. No. O sea, nosotros somos una fábrica muy sencillita en la que nos integramos mucho con proveedores, con lo cual reducimos el CAPEX inicial. Estamos hablando de que 20 coches por turno 20 coches al día, ¿no? Sí. Más o menos para que salgan esos... Eso es. Y hay un ramp up, o sea, no empiezas así, vas poquito a poco. Arrancar una producción en una fábrica es un camino largo. Y bueno, pues el primer año, si hacemos 2.500, 3.000, pues estaremos felices. El primer año de producción completo, digo. Claro. Y tú, para montar esa fábrica, ¿no? ¿Cómo de grande sí que cuesta montar una fábrica así? Pues unos cuantos millones. Depende del tipo de fábrica que hagas y cuánto te integres verticalmente y cuántos procesos hagas tú. Nuestra estrategia ha sido sacar mucho proceso fuera. Para arrancar y luego ir internalizando. Arrancar light y luego ir poco a poco internalizando aquellas cosas que van teniendo sentido. Y bueno, pues un proyecto como este en el que tienes que hacer I+D de materiales, desarrollar una plataforma entera, homologarla, hacer un lanzamiento comercial, hacer una marca, planificar una postventa, etcétera. Pues bueno, hasta ahora hemos hecho unas inversiones de entre 10 y 12 millones y este año ya lo que pasa es que lo que nos viene por delante es una financiación más que tiene que ver con circulante que con CAPEX. O sea, ahora lo que tenemos es que financiar... Los materiales de construcción del coche, porque tú pagas el stock hasta que te lo paga el consumidor. Eso es. Y entiendo que esto, ¿qué escala necesita, por ejemplo, ¿no? Esa pequeña fábrica que ya tienes, que habría que sacar para que por lo menos se pague a sí misma y se pague también en la amortización, ¿no? Porque haces esa inversión y habrá que amortizarla a X años, ¿no? De lo que te gastes. Sí, nosotros hemos conseguido tener un proceso de producción en el que, por el tipo de integración que hacemos con proveedores y por el tipo de tecnología que usamos, que lo que te decía, o sea, el paso a composites tiene 2 impactos principales. Uno en el propio material y en la arquitectura del vehículo, pero otro es un impacto productivo. Nosotros los composites los hacemos con una infraestructura mucho más sencilla que si tenemos que hacer estampación. O sea, la mayoría de coches se fabrican con piezas de estampación. Estampación es toda la parte metálica, dices, ¿no? De piezas metálicas, planchas metálicas, que con 2 moldes de acero y una prensa del tamaño de un edificio... Es lo que haría Gestamp o Antolín o tal, ¿no? Tienen fábricas para hacer. Gestamp son los reyes de la estampación, ¿no? Pero eso te requiere unas inversiones gigantescas y unos volúmenes de amortización muy altos. Nosotros no hacemos estampación. ¿Es casi fabricación 3D o cómo funciona? No, hacemos composites y los hacemos en moldes también, pero en lugar de moldes de acero los hacemos en moldes también de composites, que son más baratos de hacer, y los hacemos con un proceso que se llama RTM, que es una inyección de la resina en los moldes que no tiene impacto, que requiere la infraestructura pues fuera de un plástico general, casi, ¿no? No. El plástico se hace por inyección o por termoformado. El plástico es complicado, tiene también bastante inversión. Los composites son un gran desconocido que va poco a poco haciéndose mainstream porque vienen del mundo barcos, aviones, mundo competición. Hasta ahora se utilizaban para aplicaciones, pues eso, de mucho valor añadido y relativamente artesanales, y poco a poco se van industrializando, ¿no?
Entonces acaba siendo más barato en el coste para por unidad. tiradas pequeñas, sí. Es decir, nosotros no vamos a hacer 100.000, 200.000, 500.000 unidades como hacen los grandes fabricantes, que ahí sí que amortizas una inversión en estampación. Nosotros pues estamos hablando de hacer miles o decenas de miles, ¿no? Entonces tenemos que amortizar inversiones en 20.000 unidades. Y ahí hemos conseguido que a través de los composites y del RTM tengamos un proceso que nos permite ser muy rentables con muy poquita inversión y con un coste pieza muy competitivo, y que podamos hacer break-even productivo pues con unas 4.000 unidades al año. O sea que ya este negocio que has montado podría ser rentable incluso si no tuvieras más escala. Porque Sí, cualquier eso es. fabricante de coches necesita mucha escala para ganar algo de dinero, Claro, ¿no? es que esto era una premisa. O sea, no podemos. Uno de los errores, o de los. Error es fácil decirlo a toro pasado, ¿no? Cuando analizas por qué han muerto tantas de las startups que estaban en el sector. Error es muy soberbio, porque tú ya partes con la ventaja de la perspectiva, ¿no? Uno de los. De las cosas que han llevado a varios de los fabricantes a fracasar es que el modelo productivo te obligaba a modelar volúmenes muy altos para la amortización de un modelo productivo tradicional que tenía un paradigma. Nosotros teníamos claro desde el primer día que no vamos a vender 50.000 unidades para arrancar, o 100.000 o 30.000. Vamos a vender pues un cerito menos, seguramente, ¿no? Entonces hay que buscar maneras de producir, y ha sido nuestro I+D de los últimos 3 años que te permitan ser rentables en esos volúmenes. Y entiendo que eso es lo que también cambia un poco la estrategia de producto, ¿no? Porque yo recuerdo de leer el libro del Gran Plan, ¿no? De Elon Musk, y es habitual, yo creo, en marcas pequeñas de coches empezar por un coche muy premium de alta gama, porque ahí es donde puedes sacar quizá un mejor margen, ¿no? Entiendo que es para amortizar mejor todo ese coste de fabricación, ¿no? O sea, hay muy pocas compañías que arranquen desde un modelo, digamos, decir, no low cost, pero muy eficiente en coste, ¿no? Un modelo muy mainstream que no lo puedas sacar tanto margen, ¿no? Porque al ser eficiente en precio desde el principio, pues tu margen está limitado, y si no tienes ahorro en fabricación, entiendo que no podrías llegar a ser rentable en este modelo hasta que tuvieras una escala enorme, ¿no? Sí, bueno, nuestra estrategia ha sido distinta porque nuestro momento de llegada al mercado ha sido muy distinto. O sea, 2008 Tesla tiene sentido hacer un Roadster porque es un vehículo que vas a vender más caro, en el que te puedes permitir más licencias y tener procesos productivos menos eficientes, y, digamos, generar marca, generar confianza en el consumidor, tener tu tecnología y tener tu cadena de proveedores más asentada para poder hacer un salto. Pero es la estrategia que han seguido casi todos los fabricantes entre 2008 y 2025. Entonces llega un momento en el que el mercado estaba totalmente saturado de berlinas de alta gama, de vehículos supercar, pues de demostraciones tecnológicas de vehículos eléctricos. Cuando la gente quiere un coche para ir al trabajo que sea otra cosa. Barato, y en un momento también de dificultad económica en nuestro país, ¿no? Y Teslas, pues el efecto wow, pues se lo pueden permitir unos cuantos, pero ya llega un momento en el que te quedas sin argumentos para en una recta hacer menos de 3 segundos o de 2 segundos o de 1 segundo y sorprender al mundo con algo, ¿no? Entonces nosotros entendimos que ese modelo ya no tenía sentido, ya estaba agotado, y teníamos que ir por otro lado. De hecho, nosotros pivotamos, es decir, cuando arrancamos con el proyecto hicimos el Lux Animal, que fue nuestra primera propuesta al mercado en 2022, que era un turismo segmento C tipo Tesla Model 3, pero lo hicimos en el 2022, que fue el año de transición del mercado. O sea, desde que empezamos en febrero del 22 hasta que lo presentamos en noviembre de 2022, es cuando vimos claro que el mercado cambiaba de aires. Y a finales del 22, después de presentar el Animal, fue cuando dijimos hay que pivotar y hay que centrarse en el Lux Big, porque el mercado está aquí, porque es la categoría que crece, porque es lo que tiene sentido, y porque además no vamos a ser capaces de levantar pasta para industrializar un turismo de las características del Lux Animal. Porque va a haber más competencia, porque va a haber menos demanda, la electrificación va más lento de lo previsto en estas categorías, el ciclo de tipos está cambiando. Bueno, fue un poco el momento crítico, ¿no?, de compañía, en el que te has pasado 9 meses desarrollando un coche, has hecho una unidad funcional, lo has presentado y boom, y de repente tú mismo sabes que tienes que hacer un cambio radical, ¿no? Y eso a efectos internos y externos es muy difícil siempre de gestionar. Es duro matar los proyectos, eso sí. Es de lo más difícil como emprendedor, sobre todo cuando la pinta es buena, simplemente no te acompaña en el mercado, ¿no? Vamos a contar un poco,
si quieres, la historia de la propia compañía, ¿no? Porque ahora que entendemos vuestro mercado, vuestro negocio y tal, vas a contar la historia y luego el futuro. Entonces, ¿en qué momento, ¿no? Un tío como tú, que, oye, eres arquitecto, pero tampoco, no sabías tampoco a priori muchísimo de coches, o no sé si quizá de pequeño te encantaban los coches, pero bueno, que yo no te tenía como un gran conocedor del mundo de los coches. ¿En qué momento dices, venga, voy a montar una marca de coches sostenibles y encima la innovación está en los composites? ¿Cómo ocurre esa historia ¿no? de quiénes son tus socios? ¿Cómo arranca todo esto? Bueno, pues es muy providencial. O sea, yo creo que hay historias de emprendedores que son como muy planificadas, o quizás acaben pareciendo planificadas a posteriori, ¿no? Desde luego la historia de este proyecto es cero planificado, o sea, es totalmente providencial y tiene más que ver con encontrar a las personas adecuadas en los momentos adecuados y con ir teniendo la sensación de que, bueno, pues tiene sentido tirar por aquí, ¿no? Y realmente es totalmente real. Yo en 2020, en verano de 2020, en la pandemia, estábamos en un momento muy malo con Aguara porque las ventas se nos habían desplomado con el cierre de la hostelería. Nosotros vendíamos un 90% a hostelería, el cierre de la hostelería nos destrozó y llegó un momento en el que incluso nos planteamos que teníamos que cerrar la compañía, que luego no fue así y ahora está en su mejor momento. Pero bueno, yo empecé a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago, no? El proyecto al que le he dedicado mi vida, mi energía, mi propósito y mi salud y mi todo. Y además estaba yo en una depresión, o sea, estaba ese verano un momento duro de burnout arquetípico de emprendedor. Y empecé a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces enseguida pues me di cuenta de que no tenía sentido que yo me fuera a una empresa seria a trabajar y a ponerme una corbata. Empresa seria. ¿Sabes? Y empecé a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿En qué emprendo, no? ¿Dónde me meto? Y realmente pues fue bastante orgánico. O sea, un día puse literalmente en Google, cuando todavía usábamos Google, que heavy, cómo ha cambiado el mundo en 5 años. Mucha gente usa Google, Es sí, un poco mito. yo uso ya- ChatGPT, pero mucha más gente usa Google. Pues metí cuáles son los sectores más contaminantes del planeta. Entonces siempre aparecían 5, llamados de una forma o de otra, pero en resumen eran alimentación y bebidas, que era un poco del mundo del que yo venía con Aguara y estaba ahí un poco quemado ya de ese mundillo. Moda y textil, que es algo para lo que no valgo ni por asomo. Y luego los otros 3 casi siempre eran manufactura e industria, transporte y generación de energía, ¿no? Entonces, pensé, joder, aquí hay 3 categorías en las que el vehículo eléctrico, la producción de vehículos eléctricos tiene un impacto directo y potencialmente transformacional y donde igual se podría tratar de hacer algo con un impacto muy chulo, ¿no? Y fue nada más que una intuición. Me puse a investigar, me puse a estudiar. Y bueno, pues me pasé varios meses tratando de entender qué sector era este, qué se estaba haciendo, qué se podía hacer. Y lo primero ¿A ti no te que... habían gustado los coches mucho? Sí, los coches me han gustado. No he sido ningún fanático, pero bueno, de pequeño pues hubo una época que estuve entrenando karts y bueno, pues tenía ahí... Pero sin una pasión necesaria de que ya No era un loco. No era un O sea, loco. fue desde el impacto, ¿eh? Luego, Fue desde la visión de impacto, sí, desde la curiosidad de decir, oye, aquí hay sectores donde puede que haya oportunidades de impacto chulas. Y lo primero que hice fue tratar de entender cómo se fabrica un coche y quién sabía fabricar coches. Entonces, rápidamente te das cuenta de que hay muy poca gente en el mundo que sepa fabricar un coche. O sea, hay bastantes empresas en el mundo que en cadenas muy largas de personas muy especializadas acaban haciendo un coche. Pero hay muy poca gente que tenga en su cabeza una visión conceptual de proceso completo, ¿no? Oye, desde la definición más elemental de un diseño de un package hasta la industrialización, la producción, los materiales, debe haber 10 personas en Europa, ¿no? Pues, y sobre todo son gente que está en el mundo de los hipercars, o sea, gente que en su garaje o gente ya más sofisticada, tipo Koenigsegg, Pagani y demás, pues hacen coches enteros y además los han parido ellos y tienen control de un proceso muy artesanal que ven y que... pero en Europa ya no quedan vivos emprendedores de automoción. Mainstream, ¿no? Todas las marcas europeas son pues de hace muchas décadas, ¿no? Entonces me hablaron de un tío
de Alicante, que había hecho un hipercar en un garaje allí en Alicante, en una nave. ¿Es un hipercar para los que no estamos en la industria? Pues un hipercar los supercars son esos, los superdeportivos, los Ferraris, los Porsches y tal. Y luego hay una categoría que son los hipercar, que son coches pues, de 1 millón de euros para arriba, que tienen una característica clave que es la escasez, o sea, son coches que se fabrican en tiradas muy cortas para hacerlos precisamente escasos, que tienen generalmente pues, características de diseño e ingeniería muy especiales y muy específicas y que son para una gente muy... Especie un Fórmula 1, kind of. Suelen estar inspirados en competición, en Fórmula 1, en Le Mans... Son coches pues, que tratan normalmente de desafiar algunos límites pues, de lo que existen en la automoción, ¿no? Realmente son ensayos de ingeniería o ensayos de diseño, prototipos llevados al mercado, ¿no? Muchas veces ni siquiera homologados. Y entonces había un tío en Alicante que había hecho uno y que lo había presentado en Le Mans en 2017, un híbrido de 1000 caballos, una cosa súper loca. Y una cosa medio mitológica, ¿no? Entonces, pues nada, pues di con él, me fui a verle a Alicante, pues resultó ser David, mi socio, y realmente fue la primera persona que normalmente yo... Esto te habrá pasado, ¿no? Hay muchos emprendedores que tienen una idea y la guardan como el anillo de Gollum, ¿no? Que nadie la vea, porque es mi idea y no me la vayan a robar, ¿no? Yo creo en todo lo contrario. Cuando tienes una idea tienes que contársela a todo el mundo porque luego vas destilando feedback y siempre la mejoras o la evolucionas, ¿no? Y al final es información gratuita. Lo que pasaba con este proyecto era, pues eso, imposible, estás loco, no tiene sentido. Y David fue la primera persona, David Sancho, que es mi socio, que es este loco mitológico, fue la primera persona que cuando le llegué con una idea muy básica y muy boceto de hacer un coche súper sostenible, me dijo, mola, sí, vamos a hacerlo. Pues mira, se podría hacer así, se puede hacer así, con estos materiales, con estos procesos, con estos diseños, con esto. Porque tú ya querías el concepto sostenible, claro, en 2022 existe Tesla, ¿no? Yo ya me habría imaginado, pues ya están los coches sostenibles, mira, aquí lo tienes, ¿no? ¿Tú qué intuición tenías ahí antes? O sea, ¿qué le cuentas a David? Que ya había menor peso en el chasis, o todas esas ideas tú ya las tenías. No. Yo tenía ideas que eran más abstractas que concretas, que tenían que ver con, oye, tenemos que hacer un coche que no se quede obsoleto, tenemos que hacer un coche que sea eficiente, tenemos que hacer un coche que lo diseñemos pensando en cómo se recicla, evitar multimateriales, evitar materiales irreciclables. O sea, yo sí que venía con algunas un poco concretas, pero en general planteamientos relativamente abstractos porque yo no era el especialista ni mucho menos. Y el que es ingeniero te dice, mira, pues composite puede ser la solución. Realmente empezamos una conversación que duró un año hasta que aterrizamos un primer dossier de lo que queríamos de visión de compañía. O sea, lo que empezó fue una conversación muy larga. Esto sí, esto no, esto quién lo hace, esto cómo se hace, esto quién lo ha hecho, esto quién lo ha intentado, esto por qué han fracasado, esto, bueno, pues... ¿Y David qué hacía con su vida en ese momento? ¿Estaba construyendo otros hipercars? Porque entiendo que lo difícil de encontrar un cofundador es que le encuentres en el momento vital de, sí, venga, vamos a por ello, ¿no? Es una gran pregunta esa. Pues mira, David justo estaba en una situación muy similar. La pandemia, él tenía, lo que tenía realmente era un estudio de diseño de ingeniería en Alicante, trabajaba para terceros y con el dinero que ganaba hizo el Boreas, que es este hipercar. Lo que le había pasado era que en la pandemia se le habían caído sus proyectos, tenía pues, varios proyectos, sobre todo internacionales, que se cortaron de golpe y estaba en una situación muy complicada con su estudio. Y además tuvo una historia de que se le metió un inversor que medio le timó y bueno, pues una historia ahí de David es un súper genio, pero cayó en una compañía bastante chunga. Y bueno, pues estaba en un momento vital, como dices tú, muy bueno, ¿no? Para encontrarnos, llegar, entablar una conversación y meternos en un lío nuevo. El problema mío fue que el lío nuevo se juntó con Aguara, que realmente sobrevivió y redespegó. Y problema, entre comillas, bendito problema, ¿no? Porque luego poco a poco lo he ido consiguiendo simultanear. Y gracias a Dios Aguara sigue existiendo y sigue teniendo un impacto brutal. Pero sí, nos encontramos en el momento adecuado, supongo. Ahora contaremos la historia de Aguara. Entonces os encontráis, un año trabajáis y en 2022 decís, venga, vamos a por ello, ¿no? Con el Animal. ¿Cómo se empieza una compañía así de difícil, ¿no? Tanto a nivel tecnológico como industrial? Porque entiendo que, ¿no? Oye, pues a mí lo que se me ocurre es, oye, hay que levantar capital para esto, ¿no? Y entramos en la historia de inversores que
que has contado antes brevemente, ¿no? ¿Quién invierte dinero en este tipo de compañías? Porque yo me imagino el capital riesgo al uso que hemos entrevistado en este podcast, ¿no? Del Venture Capital al uso, a ellos les gusta el software, la IA ahora en concreto. Sí. Les gusta decir que le gusta Climate Tech, pero siempre que sea un software de Siempre medición de software, impacto, exacto. nada que tenga que ver con hardware de verdad o con... Te iba a decir impacto de verdad, bueno, sí que hay algunas de las compañías que tienen impacto de verdad, pero bueno, para el Sí. hardware es muy complicado levantar dinero. Es muy complicado cuando en realidad nuestro mundo es hardware. O sea, para que este podcast exista, va a haber bastante software por el camino y va a haber gente, o sea, para llegar al que lo va a ver, hay software. Pero realmente hay mucho hardware. Estamos en un edificio con unos micrófonos, Unas vestidos cámaras. con ropa, con cámaras, con luces, no sé, bebiendo agua en un vaso, ¿sabes? La gran mayoría del mundo es hardware. Y esto es una ligerísima crítica. Los Venture Capital españoles no quieren ni ver el hardware y creo que se están perdiendo muchas oportunidades y sobre todo se está perdiendo la industria. Esto si Dios quiere va a empezar a cambiar, ¿no? Creo que he visto la primera inversión en robótica recientemente, ¿no? Tecer, los chicos catalanes. No la conozco, pero me alegro un montón. Sí, empieza a haber algunas compañías de software. Yo tengo unos chicos de Nova que están montando una compañía de baterías, ¿Vale? de sodio, muy Vale. chula. VR, saludos para Alberto y Sebas. Ah, he hablado con ellos. Sí, Muy hablado cracks. para ellos. Pero bueno, desafortunadamente sois los menos. Sí. Lo fácil es lo contrario. Sí. Es, bueno, pues es lo que es. Oye, y con estos ingredientes hay que cocinar. Así que, pero bueno, tuvimos la suerte de que dimos con Otman Tiri, fundador de OK Mobility, que es un rara avis. Él es un emprendedor del sector automoción que hace, pues no sé si entre 15 y 20 años empezó a alquilar unos coches en Mallorca y ahora tiene un car rental que se llama OK Mobility, pues, que es un monstruo, está en 4 continentes, factura cientos de millones y hace las cosas distintas, ¿no? Y es un tío que desde el principio ha puesto por el proyecto, fue nuestro inversor principal y hoy le consideramos un cofundador, a él y a todo su equipo de OK Ventures. Y bueno, pues la verdad es que ha sido el principal inversor hasta ahora que nos ha ayudado a traccionar también pues, a otros inversores, gente cojonuda. O sea, tenemos pues, en el captivo la gente que mola mucho, que sabe mucho de esto y que le da mucha solidez a la compañía. Pero ya te digo, los sospechosos habituales del Venture Capital, esto les espanta. O sea, La no quieren tesis ni de acercarse. este tipo de inversores es parecida. Yo cojo un stake pequeño, ¿no? Porque, claro, esta compañía va a requerir mucho capital, ¿no? O sea, habrá que si coge un stake pequeño, la compañía vale mucho, muy rápido, ¿no? ¿Cómo funciona un poco levantar? ¿Es más private equity donde acaban teniendo control los inversores? No, yo creo que los inversores entienden que esto es una cosa muy específica, que hay que estar muy metido, que hay que tener un perfil muy concreto, sobre todo en estas fases. Y por lo menos en nuestro caso... Se parece a una ronda de venture de software. Sí, confianza máxima. Que no cogen también demasiado creo, control ni demasiado no, equity, no. sino que es el... No, y también creo que forma parte de un proceso, ¿no? O sea, tú entras, miras a ver qué tal y vas viendo si entras más o no entras más, ¿no? Y bueno, pues podemos haber hecho cosas bien y mal, hemos hecho muchas mal seguro, pero lo que creo que nuestros inversores saben es que por ganas no va a ser. Nos dejamos la vida en esto. Sí, entonces, por ganas no va a ser. Claro, entonces, bueno, pues yo creo que tenemos su confianza, la agradecemos y se da un flow muy sanote, ¿no? ¿Y han sido varias rondas o ha sido, oye, 2 rondas gordas y ya está? Han sido 2 de momento y una tercera que tenemos que cerrar en breve. Que es la que te va a permitir ya lanzar toda la parte comercial, porque ahora tendrás que invertir en marketing, ¿no? Tendrás que hacer una marca, tendrás que estar por la calle, ¿no? Sí, pero bueno, no somos una marca que vaya a ser muy intensiva en inversiones en marketing. Hacemos un marketing bastante de guerrilla, bastante centrado en punto de venta. Nuestra tesis es que el que lo prueba con intención de... O sea, el que tiene interés en esta categoría y prueba nuestro coche, se lo compra. Tenemos la confianza absoluta en ello y no es una soberbia mía porque no es el coche que he hecho yo. Es la obra de un equipo impresionante del cual estoy orgullosísimo, ¿no? De nuestro equipo de desarrollo de ingeniería que lidera David, pero que tiene un montón de genios. Y lo que han conseguido es un productazo. ¿Cómo de grande ese equipo de ingeniería? ¿Cuántos sois? Pues ahora en toda la compañía somos poco más de 40. Poco más de 40. Y en ingeniería la mayoría, entiendo. Sí, en la mayoría de ingeniería. Brutal. Entonces entiendo que el plan es ahora, vale, si tú el año que viene vendes 3.000 coches, ¿no?
Ponle que saques, sí, 15.000 euros el coche, ¿no? Pues eso son 45 millones de facturación, más o menos. Bueno, eso Puede ser, Business esos Plan son pone más o algo así. menos los números que Lo- aprox. y esto hasta cómo puede crecer, ¿no? O sea, la ambición es, vale, pasamos de tiraditas de 3.000 a ¿Mm? hacer mainstream 30.000, 300.000. Vamos sacando categorías, hacemos upmarket, ¿no? Como si fuera Sí, el software. por nuestra categoría y por el tamaño de mercado estaremos más, o sea, nuestro addressable market, como salen en los El decks. TAM, el famoso TAM. Sí. Bueno, no el TAM, El SAM, el SAM. el Serviceable Sí. Addressable Market. Serviceable y plausible addressable El SOM, ya, market, ¿no? ¿no? Es uno más abajo. Yo creo que para nosotros estará a medio plazo en las 20-30 mil unidades en este segmento. En este segmento en España. En Europa. En Europa. Sí. Sí. ¿Directamente vendéis Europa o por ahora? Vamos a Europa, sí. Empezamos en Italia, Francia y España. Ya tenemos además Lois con varios dealers por Europa. O sea, el producto está gustando mucho, está interesando mucho. Uh-huh. Y luego lo que pasa es que la plataforma hay que utilizarla para otras cosas, para otro tipo de vehículos, para otro tipo de... Cuando hablas de plataforma hablamos de las fábricas. Bueno, el producto al final hoy es un coche, pero mañana tendrá que ser una cosa que se mueva sola, pasado una cosa que se mueva sola y que entregue paquetes, al otro una cosa que se mueva sola pero además sea off-road. Bueno, pues no somos un fabricante de automoción al uso que vaya a sacar un SUV, una berlina, un no sé qué, o sea, la gama completa de portfolio, ¿no? Nosotros creo que nuestra vocación es más servir nichos donde podamos traer una propuesta de eficientar y de darle sentido a la infraestructura que se utiliza. Uh-huh. Y ahí en ese sentido, por ejemplo, hablábamos, volviendo a una conversación un poco más abstracta de China, ¿no? Tú tienes proveedores chinos, ¿no? Sí. ¿Cómo es o cómo visualizas tú el futuro en este mundo global, ¿no? Porque al final los chinos van a venir aquí, van a hacer materiales composites igual de buenos que los vuestros. ¿Cómo pretendéis mantenerlos relevantes, ¿no? ¿Cuál creéis que es la estrategia para que no hayáis la obsolescencia que está cayendo en la industria europea? Bueno, yo es que creo que o sea, yo soy muy de la mentalidad Tesla en el sentido de que las patentes, o sea, una innovación, apalancarte en una innovación es un error. Tú tienes que tener una cultura de innovación. O sea, o eres capaz de estar constantemente innovando y mejorando y tener una cultura en la que todo tu equipo y toda tu estructura y tu orientación es hacia la mejora constante y por lo tanto hacia la innovación constante, o una innovación a la que le pones muros, van a acabar tirándote ese muro, ¿no? Entonces, para nosotros, bueno, pues ahora tenemos los composites, las baterías extraíbles, el motor con más potencia pico de la categoría a nivel mundial, el no sé qué, pero eso soy. Mañana Si será... en 3 años tenemos esto, la hemos cagado, ¿no? O sea, dentro de 3 años tendremos que tener mucho más. Y al final, donde tenemos que ser inteligentes es en saber cuáles son los vectores de innovación que son relevantes para el cliente y para nuestra visión de impacto, en ser eficientes y rápidos en su desarrollo y en poder hacer un display en un mercado como el europeo, pues del que somos parte y en el que estamos presentes. Nuestra visión de la industria es un poco catastrófica, la verdad, y aquí, bueno, pues hay blancos, negros y grises, ¿no? Pero sí que lo que vemos es que conociendo China y conociendo no solo la cadena de valor y los proveedores chinos, sino los productos chinos, lo que decía, o sea, no es una invención nuestra, lo que decía el CEO de Ford, que fue a China y volvió y, pues, no sé, estuvo a punto de retirarse, ¿no? Después de lo que vio. Creo que Europa se va a quedar como un ensamblador y esperemos que con centros de diseño y de ingeniería. La producción de componentes en Europa a medio plazo yo creo que es inviable. Por escala, por capacidad productiva y por know-how tecnológico. Es un tren que se ha perdido porque no se ha invertido en él en los últimos años o no se ha invertido lo suficiente, no se ha invertido a la escala que se debía. Y ahora mismo querer fabricar un coche eléctrico entero en Europa es como querer fabricar un móvil en Europa. Sencillamente no puedes. O sea, aunque quieras, no vas a encontrar proveedores que te permitan tener un móvil fabricado en Europa con componentes europeos de última generación. Es imposible. Entonces, bueno, pues el coche no es lo mismo que el móvil. El móvil tiene una logística bastante fácil, pesa poco, es pequeñito y se lleva de un lado a otro muy fácil.
el coche es un trasto grande, pesado y la logística le impacta y además Europa nunca ha sido un gran fabricante de móviles. Sí ha sido y es un gran fabricante de coches, con lo cual los incentivos y el know-how para mantener cierta parte de la industria sí que están ahí. O sea, la última milla, ¿no? Del ensamblaje. Aunque sea la última milla. Y tendrá sentido por esa cuestión logística. Incluso los fabricantes chinos harán lo que han hecho los fabricantes japoneses o coreanos, que es fenomenal. Yo tengo un fabricón en Corea y hago 1,5 millones de Hyundais. Y hago otro en Zaragoza. Pero tengo que tener una fábrica en Europa, una en Estados Unidos. Y bueno, pues ya veremos quién y cómo se ponen los aranceles. Estados Unidos ha hecho un planteamiento de máximos del que se está retirando porque están viendo que no tienen la capacidad de ser una autarquía tecnológica. En Europa ni siquiera se ha planteado un escenario tan extremo porque creo que somos más conscientes de la incapacidad que tenemos de ser autosuficientes. Y va a haber que ir a planteamientos híbridos. Pero tú no puedes, a día de hoy, fabricar esos componentes. No puedes, es imposible. Y a nivel de, por ejemplo, de inversión, digamos, desde el gobierno, ¿no? Los famosos PERTES, las ayudas NISAs, CDTIs, ese tipo de inversión para proyectos como el tuyo sí que la hay. O sea, ¿eso os ha ayudado al menos? Con mucho coste personal, porque... Hay que rellenar 20.000 formularios y estar todo el día ahí, bueno, ¿no? Son procesos largos y duros que están pensados para empresas grandes, pero sobre todo porque luego la letra pequeña te dice que tienes que avalar. Y al final avalas con tu cuello, ¿no? Y eso es un poco una de las realidades ocultas que hay en el emprendimiento, ¿no? Que yo creo que el punto de partida a veces muy equivocado de que el emprendedor es un ser que lo que quiere es dar un pelotazo y sacar un montón de pasta y aprovecharse de un sistema, hace que todo el sistema público que trata de empujar industrias, no por nada, sino porque todos los demás actores geopolíticos lo hacen, es decir, todos los fabricantes de vehículo eléctrico chinos van dopados por el gobierno, todos los americanos van dopados por el gobierno y los europeos o los dopas o es imposible que compitan, porque hay un agravio comparativo grandísimo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que llegas al momento en España en el que de repente tienes que avalar, ¿no? Como persona. Tú como persona avalar los proyectos. Qué barbaridad. Y entonces, claro, responde a la lógica de tienes que avalar personalmente, no vaya a ser que quiebre el proyecto y asumimos que es que ha quebrado porque has hecho una mala gestión dolosa y eres un sinvergüenza. Cuando en realidad la perspectiva es otra. La perspectiva es tú al emprendedor le estás diciendo que el día que su negocio se va a la mierda, después de dedicarle años, inversión, salud, tiempo, talento, energía, además le vas a poner la losa de un aval que tuvo que poner para que le apoyaras desde la administración pública. Eso lo que hace es que haya es una doble ruina. Pocos emprendedores, luego poca gente que quiera emprender, ¿no? En España no hay emprendedores. No hay emprendedores y no hay gente con la ambición de hacer cosas muy grandes, ¿no? Me conformo con porque un software. El riesgo personal que asumes es una puta barbaridad. Eso es una lástima y de hecho yo el otro día hablaba justo de esto en LinkedIn de al final el incentivo está puesto a que todo el mundo se quiera dedicar a la función pública, ¿no? Que es maravillosa y que tiene un impacto maravilloso en el mundo de la gente, en el mundo de las personas, ¿no? Desde la función pública, pero no puede ser, ¿no?, que la mayoría de nuestros jóvenes bien formados, educados, tengan tanto incentivo para trabajar como funcionarios y tan poco, ¿no?, para emprender y crear riqueza, ¿no? Porque si no creamos riqueza desde el sector privado, pues no podremos pagar a buenos funcionarios, ¿no?, que gestionen la parte pública, ¿no? Y hay un dato grave. El ranking más interesante que compara, digamos, la situación económica de países que he visto nunca. Igual alguien que sabe de economía me dice, eres un pringao y esto es una mierda, ¿no? Pero es el ranking Doing Business que hacía el Banco Mundial, que había una cantidad de datos súper profunda, estaba bien categorizado. Supongo que luego recoger datos de 180 y pico países que aparecían ahí, categorizarlos y demás, es muy complicado y el ranking tenía sus ángulos de crítica y demás. Pero en el último ranking Doing Business que hizo el Banco Mundial en el 2020, luego lo descontinuaron, yo creo que porque había bastante lobby que se quejaba, ¿no? Porque muchos se sonrojaban al verse en posiciones que no debían, ¿no? España, el país número 30 para hacer negocios del mundo en el ranking, ¿no? De facilidad para hacer negocios. Pero había una subcategoría
que es Start a New Business, en la que España era el 97. O sea, estábamos a la cola del mundo en la facilidad para arrancar un proyecto, un negocio, una empresa, un emprendimiento. Y yo creo que eso no es que España no se lo pueda permitir, es que es la ruina futura de cualquier país. Total. Sí, bueno, podríamos hablar de estos problemas que tenemos en España, que son muchos durante horas. También el tema de la escala de los negocios, ¿no? Hay pocos incentivos para que las compañías crezcan. Tenemos muchas pymes, pocas medianas empresas y luego buenas grandes compañías. Y el otro día leía que una de las claves, ¿no?, de la baja productividad en España probablemente es eso, ¿no?, que hay pocas compañías de escala, ¿no?, de tipo industrial, de corte industrial como la tuya, a las que se les incentive a crecer, ¿no? Porque todas esas compañías chinas, pues hace 2 días eran como la tuya, eran 40 tíos, pero ahora son 4.000. Hay pocos incentivos, por ejemplo, a pasar de 249 trabajadores, porque te metes en unos líos ¿no?, fiscales, de inspecciones, ¿no? En lugar de al revés, ¿no? De cuanto más grande seas, pues ayudarte a ser más grande, porque eso genera riqueza a tu alrededor, porque si a Liux le va bien, le va a ir bien a todos los proveedores que vas a tener a tu alrededor, ¿no? De materiales, ¿no?, de servicios profesionales, ¿no? Hay mucha riqueza que generar alrededor de una empresa industrial como la tuya, pero hay pocos incentivos para que tú seas muy grande, ¿no?, lamentablemente. Y un coste enorme. O sea, yo lo que veo es que da igual que seas una empresa grande, que tienes más requisitos, pero aunque seas una empresa pequeña, tienes que tener un ejército de abogados, fiscalistas, consultores. O sea, para desenmarañar la complejidad administrativa y burocrática, tienes que tener a mucha gente currando. O tuya o externa, pero al final es recurso que estás poniendo, ¿no? Y eso frena mucho. Cualquier cosa que le pongas eso no se la pones a hacer la mejor tecnología, claro, el mejor producto, que es el que va a ganar en el mundo global, ¿no? Y luego otro problemón que hay en España, que es que cada día es más difícil que se considere algo I+D. O sea, nosotros no hemos conseguido certificar como I+D ninguna actividad hasta ahora. Toda nuestra actividad en los últimos años de desarrollo de materiales, de desarrollo de procesos industriales, de desarrollo de un vehículo entero nuevo con unas características, todo se considera innovación, no I+D. Y eso tiene unas consecuencias fiscales, de desgravación, de... La última I, ¿no? Del I+D+I, tú eres la última I, ¿no? Y parece una tontería, es como si fuera yo, ¿no?, que hago un software que, bueno, que... Pero la I+D te desgrava un 40 y la I un 12, creo que es. Sí. Y hay muchos inversores deseando invertir en I+D, pero hay una especie de negación a considerar que algo es I+D, y hay una tipificación de lo que es I+D tan cerrada que realmente... a efectos burocráticos, nadie hace I+D en España. Es muy complicado, ¿no? Tiene que ser algo muy de laboratorio y muy alejado de la industria, que ese es uno de los problemas que hay en España, que existe un mundo del laboratorio y de la investigación muy ajeno a la realidad industrial, comercial y a las necesidades, ¿no?, reales, muy académico, y luego está la industria que repite procesos. Pero en medio hay un vacío brutal y cada vez es más difícil llenarlo. Bueno, esperemos que tu historia, ¿no?, inspire a más gente a tener ideas locas y a intentarlo, porque hacen falta muchos Liux, yo creo, para, ¿no?, generar un tejido productivo más próspero en España. Vamos un poco para atrás en el tiempo, si quieres, ahora pasar a una segunda parte de la entrevista a hablar de tu historia. Tú eres arquitecto, ¿no? Has hablado de que eres una persona pues muy viajera, que habéis viajado con tu familia, ¿no? Pero tú decidiste estudiar arquitectura, aunque luego realmente como arquitecto creo que no has trabajado, ¿no? ¿Qué te llevó a estudiar arquitectura? Pues... según mi madre, las millones de horas que echaba jugando al Lego de pequeño. Me dedicaba a construir cosas con Lego. O sea, realmente no me interesaba tanto hacer lo que la caja te decía que tenías que hacer, como juntar piezas de 1000 cajas y construir cosas raras, ¿no?, distintas. Entonces, esa es la explicación freudiana de mi madre. Como alma de construir, ¿no?, de crear, ¿no? Si te ha llenado siempre el crear cosas nuevas. Sí. O sea, me divierte, me estimula y me parece un privilegio poder hacerlo. Y eso liga muy bien, yo creo, luego explica quizá tu historia emprendedora, ¿no? Porque tú en casa, no sé si tus padres no eran empresarios, ¿no? No. En cuanto a emprendedores, a ti esta idea de voy a crear compañías, ¿en qué momento te viene? Porque hay pocos arquitectos, ¿no?, que salvo crearse su propio estudio, ¿no?, que creen compañías de producto como las que has creado tú. Bueno, es un movimiento que se ha empezado a dar en mi generación. Porque no había trabajo. No había trabajo. O sea, yo cuando entré en la carrera, 2008, era el final de la burbuja inmobiliaria, cuando había muchísimo trabajo para los arquitectos, y cuando salí, 2014,
no había curro. Entonces, mucho arquitecto se ha convertido en emprendedor por necesidad. En mi caso, en realidad, nunca, ni siquiera consideré, y tampoco sé si considero que soy un empresario o un emprendedor. Realmente lo considero en un sentido como más abierto, más abstracto, ¿no? O sea, realmente a mí lo que me gusta o la suerte que tengo es poder dedicarme a cosas que creo que generan un impacto positivo, con las que intento generar un impacto positivo. Y bueno, pues acaban teniendo forma, pues tienes que montar una sociedad o tienes que montar una empresa y tienes que montar una actividad económica, pero yo no sé si estoy dentro de la denominación de empresario o no, o de emprendedor o no. Bueno, pero sí que le has querido dar un ángulo sostenible a tus... Porque tú podrías haber hecho de Aguara una fundación, ¿no? Que tendría un impacto muy bueno. Pero eso no sería... Yo creo que la magia de lo que estás intentando hacer es que si tú combinas el impacto con el capitalismo, ¿no? Que es un sistema autoincentivado, probablemente tu capacidad de impacto es mayor, ¿no? Yo por lo menos lo veo así, ¿no? Si tú embebes el impacto social en tu cadena de valor, no es lo que hace el equipo de RSC con lo que me sobra, sino yo hago impacto social, a través del impacto social genero valor. Creo que es otra, ¿no? Sí. O sea, yo creo que hay una visión también un poco capitalista, o sea, ¿no? Aunque tú quizás no te veas emprendedor, sí que la forma de articular tus dos proyectos más grandes por ahora es con una parte que hace ¿no? Utiliza el capitalismo para hacerlos autosostenibles, ¿no? Eso es impacto, ¿no? Creo que con dos posiciones distintas. La posición de Aguara, que al final es una empresa social, es una empresa sin ánimo de lucro. Que es define Aguara, perdón, que no hemos... Yo creo que todo el mundo lo debería conocer, Aguara. No, seguro que hay mucha gente que no. Pues Aguara es una empresa social. Nosotros nos dedicamos a llevar agua potable a personas que no la tienen en países en vías de desarrollo. Es una compañía que lo que pasa es que le damos un poco la vuelta al concepto fundación tradicional, que haces una donación para que alguien haga un proyecto en otro lugar, y lo que hacemos es que vendemos una marca de agua. Nuestra marca de agua se llama Aguara y el 100% del beneficio que genera la compañía se invierte en proyectos en otros lugares de acceso a agua, pozos, sistemas de captación de agua de lluvia, filtro, temas de irrigación. Bueno. Entonces, el modelo es: compras una botella de agua de Aguara y estás impactando y estás ayudando a que otra persona tenga agua en otro lugar del mundo, ¿no? Desde el punto de vista del consumidor. El modelo de Aguara es un modelo como de hackear el capitalismo, ¿no? Que es, oye, vamos a utilizar una fachada de empresa para generar ingresos, pero realmente tenemos alma de non-profit. Es decir, cubrimos gastos, tenemos a nuestro equipo, hay una oficina como cualquier ONG o fundación, pero todo el beneficio, esto es una compañía que tiene que maximizar su impacto. Su objetivo es maximizar el impacto y no hay ningún incentivo para que nadie intente hacerse rico con esto, porque no hay por dónde. O sea, el incentivo es maximizar el impacto. Tenemos que trabajar dentro de una economía de mercado, con unas reglas de mercado, para la gente un salario razonable de mercado para poder atraer talento, etcétera. Pero estamos tratando de hackear el capitalismo, o sea, non-profit puro y vamos a hacer proyectos. Es una especie como de rara avis. Liux es un planteamiento distinto y también responde quizás a esa inquietud de decir, Aguara es difícil que haya gente que quiera replicarlo masivamente, porque te conlleva todos los esfuerzos de un emprendimiento, todos los sacrificios de un emprendimiento y toda la montaña rusa de un emprendimiento sin el incentivo económico. Entonces, o tienes un propósito súper fuerte y es algo que te enciende un fuego dentro súper bestia, o el incentivo económico no está y eso va a prevenir a mucha gente de meterse en un lío como este. Entonces, ¿se puede construir una for-profit que trabajando con las reglas de mercado, con las reglas financieras, sea capaz de generar un impacto neto cojonudo? Y entonces piensas pues en los Patagonia, piensas en este tipo de organizaciones y dices, bueno, pues son poquitas, pero las hay. Y quizás es un modelo más replicable para otra gente o para gente con incentivos pues más habituales, ¿no? Y con un nivel de ambición moral que hablábamos al principio un pelín más bajo, ¿no? Porque además de mucha ambición moral para decir, oye, yo le dedico todo el esfuerzo a esto y yo cobro, ¿no? Porque, bueno, recuérdame si me equivoco, pero en los primeros años de Aguara tú cobrabas entre 0 y nada. O sea, o entre 0 y 1.000 euros, o sea, no sé. Los 5 primeros años... Muy poco, vamos, 0. Porque vivías en casa de tus padres. Los emprendedores no cobraban, los 3 fundadores no cobramos hasta que la empresa hizo break-even.
Que esto es heavy. Yo sí, no va, por ejemplo, gracias a Dios, que sí que cobraba hasta porque si no. Y realmente fue porque somos unos privilegiados y mis padres me ponían una cama y un plato para comer. Pero es lo que te digo, no es un modelo escalable en el sentido de que hay mucha gente que no se Que lo no podría lo podría permitir. verse. Y por eso también la inquietud de decir, oye, podemos montar una empresa for profit que genere realmente mucho profit, que genere mucho valor, que mañana se cotice a billions y sea un unicornio y juguemos con las reglas de este mercado tal, pero que tenga como foco innegociable, ineludible y como, al menos mientras yo esté aquí tomando decisiones, un impacto positivo. Y esa es la inquietud y el reto en el que estamos, ¿no? Qué bueno. Y por ir a la historia de Aguara, ¿no? Cuéntanos un poco, porque también hay innovaciones en cuanto al producto, no es solo ese fin benéfico, ¿no? Sino que yo, si no me equivoco, hiciste la primera botella, ¿no? De PET 100% reciclado, ¿no? De Europa o de España, Sí, no sé de dónde sí, era. de Europa. Y tiene una forma muy especial, ¿no? Que si no me equivoco es cuadrada, porque eso también reduce el impacto, porque te caben más botellas en la caja del camión, ¿no? No sé si hay algo. Esas eran un poco las No, líneas de lo innovación, ¿no? lo has definido perfectamente. Al final es una, es un diseño de packaging que responde a la absoluta ingenuidad, ¿no? Que es un poco la belleza de mi papel a veces en los proyectos, que es meterle la visión ingenua, la visión del que no sabe de esa industria y por lo tanto puede plantear cosas que si les metes un poco de sentido común, pues un 90% van a ser estupideces, pero igual hay un 10% que tienen algún sentido, ¿no? Y que te llevan a algún sitio. Y en este caso, pues en Aguara, como éramos Pablo, Luis y yo que empezamos el proyecto, éramos pues unos idealistas muy naif porque no conocíamos el sector, éramos muy libres de tomar decisiones y de ponernos moonshot a ideas de esas. Bueno, pues además de montar una empresa sin ánimo de lucro y financiarla y sacarla adelante en un sector de locos dominado por multinacionales con márgenes muy bajos y de gran consumo a lo bestia, pues decidimos que queríamos hacer la botella más sostenible del mundo. Y eso nos llevó en 2016, después de un año y medio de lo que hoy llamaríamos un proyecto de I+D, que en aquel momento era pues, intentar hacer algo que nos molaba, lanzar la primera botella de plástico reciclado en la historia de Europa. Unos tíos nos ganaron en Hawái 3 meses antes, o sea, fuimos la segunda del mundo. Y en un momento en el que lo mismo nos decían todo el rato lo mismo, ¿no? Esto es imposible. Si la típica española que es si eso se pudiera hacer, alguien ya lo habría hecho, ¿no? Si se pudiera hacer una botella de plástico reciclado, alguien ya lo estaría haciendo, ¿no? Hay gente ahí con mucho dinero, con mucho talento, con muchos recursos, que en realidad es el pensamiento más empobrecedor que existe. ¿Y hasta dónde llevaste a Aguara, ¿no? Ya por cerrar la historia de Aguara, ¿no? Tuvo en el momento que ya... O sea, yo entiendo que ahora ya la mayoría de tu tiempo va a Liux, 2021, ¿no? Entiendo que es el momento del cambio, más o menos. ¿Cómo dejaste Aguara? Por si no lo conozco más la historia, tenéis ahora un partner, ¿no? Que os ayuda con la distribución, que ha hecho que Aguara esté ahora, ¿no? Como decíamos, en su mejor momento, ¿no? Cuéntanos la historia esta final de Valet, la compañía pasada, ¿no? De cómo se metía Hijos de Rivera en todo esto y en qué, danos orden de magnitud del impacto que tenéis, cuánta, ¿no? Sí. Agua lleváis al tercer mundo, cuántas botellas vendéis, lo que quieras. Pues en 2022 rematamos un proceso muy largo de entrada de Hijos de Rivera en la compañía como socio. Los 3 fundadores nos quedamos, sacamos a los inversores minoritarios con los que teníamos un equity encubierto en préstamo participativo, les dimos una mínima rentabilidad de impacto, pero en realidad fue una rentabilidad de impacto pues muy friendly. Pero fueron los que nos ayudaron a sacar el proyecto adelante. Le dimos una posición a Hijos de Rivera, que ha adoptado la responsabilidad del desarrollo comercial, y Pablo, Luis y yo nos quedamos con la responsabilidad del impacto. Entonces mi papel ahora no es de estar en el trabajo ejecutivo del día a día, pero bueno, sigo en el consejo, me voy la semana que viene a Madagascar, o sea, sigo bastante involucrado en la parte que más me gusta. La verdad es que en una parte que a mí me apasiona y me llena muchísimo y tengo una enorme suerte. Y bueno, pues esa entrada de Hijos de Rivera, que es una cosa muy rara porque es que una multinacional for profit, pero muy enfocada al impacto, entre como socio de una compañía non-profit. Que no le vas a dar dividendos. Exacto. Entra porque se lo cree. Entra porque se lo cree y con un mensaje además súper radical, que es que hay gente en la compañía especial, ¿no? Y desde el presidente Ignacio Rivera es un tipo especial, único.
Y yo recuerdo que cuando estábamos en la fase, porque el COVID fue duro, y estábamos buscando a ver un socio que nos ayudara a salir adelante y a que la compañía no se quedara por el camino. Estuvimos con varias de las grandes, sin dar nombres, y el tema non-profit en algún momento se convirtió en un escollo, ¿no? En una negociación, en una conversación. Y entonces a la conversación con Hijos de Rivera, la primera conversación con Ignacio Rivera, yo recuerdo que fui ya un poco como diciendo, oye, prevenido, ¿no? Y le dije, oye, Ignacio, pero esto es una compañía sin ánimo de lucro. O sea, todo el beneficio lo vamos a invertir en proyectos y tal y tal. Y me dijo, ya, si estamos aquí por eso. Si no, no estaríamos aquí. Para tener otra marca de agua no tenemos ningún interés. Y nos dijo una cosa muy bonita que es, yo veo a Aguara como un virus positivo dentro de nuestra compañía. Necesitamos algo como vosotros, algo como Aguara en nuestro portfolio, porque nosotros queremos ser una empresa de impacto y no hay nada mejor para convertirnos en una empresa de impacto que tener un portfolio, una compañía que lo es de la manera más pura, ¿no? Entonces él ya estaba pensando en una estrategia de impacto a largo plazo, de cómo contagiar a su... y bueno, pues algunos datos de impacto, pues hemos terminado a día de hoy 170 proyectos en 28 países, mayoría de países africanos, pero también Latinoamérica y Asia, y estamos llevando agua potable a más de 150.000 personas a través de los proyectos. Brutal. O sea, y la compañía para llevar... Hemos reciclado unos 40 millones de kilos de plástico. Uh-huh. Y a nivel de facturación, ¿cuánto facturaba cuando el momento de la transacción o ahora lo que...? Pues facturación en total porque ahora hemos ido ampliando gama. Antes teníamos agua. Bebidas. Ampliamos agua con gas, otros formatos de agua. Ahora tenemos zumos, 2 líneas de zumos. Y estaremos ahora en facturación, no lo sé, porque son distintas cantidades por unidad, pero estaremos en unidades vendidas. Este año yo creo que vamos a cerrar en casi 10 millones. 10 millones. De unidades vendidas. Estaremos en un total de unos 3-4 millones de facturación. ¿Y eso que te permite que llevar unos cuantos cientos de miles al año a estos proyectos? Prácticamente estamos en un 10% de la facturación que va directa a proyectos. O sea, 300-400.000 euros al año de forma recurrente. Sí. Joder, que es un impacto brutal. O sea, si tú lo piensas, dices, ¿qué persona podría destinar, ¿no? a nivel de donaciones 300.000 euros todos los años? Y además es creciente. Y es creciente. O sea, lo bonito es que es un modelo de negocio de impacto que va creciendo año a año. Solo debería ir a más. Brutal. No nos da tiempo a meternos mucho en el negocio del agua, que me parece también otro que desconozco y me interesaría aprender un montón, pero me apetece también charlar un poco de la parte tuya más personal. Tú eres una persona a la que yo admiro mucho porque siempre dices las cosas que piensas de forma muy transparente, que esto a todos, me incluyo el primero, nos cuesta, ¿no? Y tú en LinkedIn, ¿no? Hablas de temas que yo creo que a mucha gente con los que mucha gente conformamos, ¿no? O que estamos de acuerdo contigo o que nos inspiran, pero que quizá no nos habríamos atrevido a poner o no habríamos sabido poner de forma tan clara como lo haces tú. Cuéntanos un poco esa otra parte de tu personalidad, que es, oye, crear contenido y inspirar, yo creo, desde desde bastante autenticidad de las cosas que tú piensas sin preocuparte mucho lo que la gente piense de ello, me parece. Bueno, pues oye, gracias por verlo así. Realmente creo que es bastante así. O sea, yo no tengo ni una estrategia, ni una agenda, no sé, ni nadie que me ayude. De hecho, es una de las cosas que a veces me agobia, ¿no? Porque no consigo responder a la gente en LinkedIn, ¿no? Es una red social en la que he perdido el control de la capacidad de responder porque ha cogido una cierta escala que me supera a mí, ¿no? No puedo ni yo, imagínate tú. Pues tío, yo y además no tengo ayuda y no quiero ayuda porque no quiero profesionalizarlo, ¿no? O sea, la vocación nunca ha sido que ni que sea una herramienta comercial, ni que sea una herramienta monetizable, porque creo que perdería un poco lo que he encontrado que tiene de sentido para mí la herramienta, que es buscar la verdad y compartir esa búsqueda con la gente. O sea, al final el fin de la vida creo que está en buscar verdad y amor y encontrar verdad y amor. Y eso es lo que intento con lo que escribo en LinkedIn. Antes de LinkedIn tenía un blog de poesía que hacía poesía postmoderna y lo leían 100 personas al mes de gente de distintos sitios del mundo, que supongo que muchos eran bots que entraban por error, absolutamente intrascendente.
Y un día hice una publicación en LinkedIn, pues supongo que hace 4 o 5 años, y de repente a la gente le gustó. Y una de las cosas bonitas es que mucha gente me escribió mensajes privados dándome las gracias por lo que había publicado, diciéndome que le había ayudado ese día lo que había escrito. Y entonces dije, wow, tío, o sea, qué suerte tener esta herramienta y esta capacidad que yo desconocía, ¿no? Y bueno, pues desde entonces, pues... Y que hablas de temas como la fe, el amor, la gratitud, ¿no? Como cosas, ¿no? Sí, trato de aportar valor a las personas sin salirme en exceso del entorno en el que está LinkedIn, que es un entorno profesional. Sí. Es decir, no hablo, no sé, de tus hijos. de mi comida o de mis hijos o de... sí que hablo de cosas a veces ajenas a lo estrictamente profesional, pero tratando de ligarlas con cosas que sean útiles o que tengan sentido y sean coherentes con el medio. Y lo que sí que intento es hablar pues sin filtro. Y es bonito porque he ido descubriendo que hay temas que uno cree que son muy tabú, como salud mental, ¿no? Y bueno, pues he hablado bastante de salud mental, he compartido mi propia historia hace ya 3 o 4 años, cuando no se hacía, yo creo. Y el feedback fue muy bonito. Fue de nuevo pues el recibir el... Joder, gracias por contarlo, por abrirte, porque ya no me siento solo, porque, ¿sabes? O sea, de repente la gente, el problema de la... El tema de la depresión en Sí, concreto, ¿no? sí. Los problemas de salud mental son como una cueva, ¿no? La gente cree que está sola, la gente cree que solo le pasa a ella y la gente se siente muy mal, pero muy sola a la vez y no sabe a quién acudir, ni cómo sacarlo, ni cómo dar el primer paso para solucionarlo, que es abrirte, ¿no? Y entonces cuando lees a alguien que lo ha hecho, pues dices, vale, pues ya no soy el único raro en este mundo, ¿no? Creo que esto se ha avanzado mucho en los últimos 4 o 5 años, yo veo mucho movimiento, pero bueno, en aquel momento era algo un poco así disruptivo. Y otra cosa es temas de espiritualidad, ¿no? De nuevo, intento ligarlo a temas profesionales en lo que tiene de inspirador para tu día a día profesional, pero recuerdo la primera vez que publiqué sobre la figura de Jesucristo como líder, una Semana Santa. Recuerdo ese post. Bueno, es que si lo piensas a nivel de líder, ¿no? Pero antes el líder claro. humano, ¿no? Sin la consideración divina. Que al final más era un grande poco de la historia, eso, ¿no? o sea, es hablar de temas de fe, pero asociados a liderazgo, ¿no? A cosas que nos importan desde un punto de vista profesional. Independientemente de tu, ¿no? Eso es. De tu fe. Y yo pensaba, buah, me van a crucificar aquí, porque es verdad que hay veces que me machacan, o sea, siempre hay entre un 5 y un 20% de hate. ¿Cómo gestionas el hate? Porque yo, que me he metido en algunos de los comentarios, hay mucho hate. Sí, o sea, además el hate sube. O sea, un poco lo perverso de los algoritmos es que el hate... Cuanto mejor tira el post, más sube el hate, ¿no? Sí. Y además solemos cometer el error de contestar al hater para tratar de argumentar, porque o sea, cuando tienes buena fe y alguien te pone a parir, dices, joder, voy a tratar de darle argumentos a este tío por los cuales no soy un jeta, ni soy un tal, ni soy un vendehumos, ni soy... Y respondes al que te ha dado hate y ese comentario sube y se convierte en el primero, porque le has respondido, ¿no? Entonces, lo perverso del algoritmo está ahí. Entonces tienes que al final que entenderlo y saber que hay un perfil de hate al que no tienes que responder, porque el hater profesional no busca la verdad. El hater profesional busca ser atendido. Lo que tiene es un vacío profundo, porque si no, una persona no se pone a hatear en una red social a un desconocido. Si tú estás bien por dentro, si tú estás feliz, si tú tienes una vida plena, interesantes que hacer. No se te ocurre gastar tu tiempo, tu talento, tu energía en hatear a alguien que desconoces. Totalmente. Tienes que estar hecho polvo por dentro para dedicarte a eso, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de que un hater profesional no busca la verdad. Lo que busca es llenar un vacío con dopamina instantánea, que es que alguien me conteste y entonces entrar ahí en una guerra más machaca, y a ver si le hago un zasca, ¿no? Entonces no hay que entrar en esa guerra. Al principio te lo tomas personal, pero esto es una cosa que aprendí, tío, es una cita épica de la última persona que te imaginarías que te daría una cita épica, que es Mike Tyson. Al tío le preguntaron una vez por esto y le dijeron, oye, ¿cómo gestionas que haya tanta gente que hable mal de ti, que te odie y que te insulte y contestó una cosa maravillosa. Dijo, al principio, cuando me creo que soy alguien, me molesta. Luego me doy cuenta de que no soy nadie y deja de importarme. Y ese es creo, el camino de aprendizaje, ¿no? Cuando te das demasiada importancia a ti mismo y alguien te hatea, pues te lo tomas muy en serio y contestas y tal y tal y tal. Y supongo que con el tiempo, pues también este tipo de hate te curte y te ayuda a colocarte en tu sitio, que es que eres muy poquita cosa. Y que si acaso
pues tienes que tratar de poner lo mejor que puedas, sabiendo que poco puedes hacer. Si has llegado hasta aquí, significa que el contenido de Nova y nuestras entrevistas te están aportando valor. Analizando los datos de los primeros podcasts que hemos grabado, hemos visto que la mayoría de nuestros seguidores no estáis suscritos a nuestro canal. Así que te pediría que si no estás suscrito ya, le des a la campanilla, te suscribas al canal y le des un like al vídeo. Muchas gracias. Oye, pues si te parece, vamos a dejar la parte personal aquí, aunque me gustaría hablar también de familia, que ahora eres padre y tal, pero bueno, no nos va a dar tiempo a más. Si quieres, cerramos con esas preguntas rápidas que solemos hacer a todos nuestros invitados. La primera es, ¿qué libro de desarrollo profesional, negocio, psicología más recomiendas o más regalas? El que más se regaló en mi vida es La paradoja, de James T. Hunter. Es el libro de liderazgo más impresionante que he leído. Lo apuntamos porque este no nos lo habían recomendado. La paradoja viene a hablar de que liderar es servir. Esto me suena más. ¿Qué compra de 100 euros o menos ha tenido un impacto más positivo en tu vida recientemente? Pues no es una compra, porque ni siquiera la he pagado, porque es un préstamo de momento, pero es una silla, es una mochila silla para irme a dar paseos con mi hijo, que me lo pongo aquí, me agarro con unas y me lo llevo a dar paseos por el monte o por Madrid y es lo máximo. Es y va atrás, no adelante. Va detrás él mirando para adelante. Sí, ya pesa mucho ver adelante quizá, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido una de las mejores inversiones que has hecho? Puede ser en dinero, pero también en tiempo o en energía. Todo el tiempo que he pasado metido en proyectos de impacto. Sobre todo los iniciales. Durante la carrera me metí en líos de cooperación. Estuve en Perú, Camboya, Etiopía, Burkina Faso. Me metía en cualquier cosa que agarrara donde pudiera tratar de aportar algo en proyectos de ONGs y en sitios muy extremos. Y con el tiempo he entendido que es la mejor inversión del mundo, mucho mejor que hacer cualquier otro tipo de prácticas. Porque eso es lo que te ha dado como la gratitud de sentirte afortunado, de ver el mundo con perspectiva. Sí, me ha dado la perspectiva de que salvo que haya una catástrofe nuclear, la vida es la pera, ¿no? La vida está solucionada. O sea, parece muy bestia y mucha gente, de nuevo, se puede ver frívolamente desde fuera, ¿no? Ah, tú tienes la vida solucionada porque vienes de tal y eres cual y eres no sé qué. Me refiero a que tienes la vida solucionada cuando tienes una educación mínima para poder ganarte la vida, tienes unos valores más o menos bien puestos y tienes la capacidad de vivir de manera relativamente austera sin crearte necesidades. Porque vas a conseguir un curro que te pague las facturas mínimas y luego los líos en los que te metas, pues yo creo mucho en la providencia y los hijos vienen con un pan debajo de un brazo y todas esas cosas, ¿no? Pero cuando encuentras a estas personas en estos lugares que viven de la manera en la que viven, comprendes que tu estándar de vida es la de... el que peor vive en España es el que mejor vive en muchos lugares del mundo. Y los que vivimos bien en España tenemos un nivel de ser afortunados que además no somos conscientes, porque en todas las clases socioeconómicas la gente se compara con el que está mejor y la gente se siente victimizada muchas veces, ¿no? Lo cual es de locos. Pero es que el que en España está en una clase socioeconómica peor y ve al que está mejor y dice, claro, tú es que ese se compara con el resto del planeta y está mejor que el 99% del planeta. Veíamos el dato de Pablo Melchor, que es algo así como que la renta media en España es el top 5% de la renta global. Claro. Que luego yo soy el primero, soy muy crítico con, lo hemos hablado antes, ¿no? De España y de los incentivos de emprender y que todo esto es verdad, pero al mismo tiempo pues hay que ver el mundo como... Bueno, es que uno de los problemas que tiene España es que se vive muy bien. O sea, uno de los desincentivos de emprender es que emprender es asumir riesgos. Y cuando tú vives muy bien, muy cómodo y tienes un lugar maravilloso, y una cultura maravillosa, y una comida maravillosa, y un tiempo maravilloso, y una gente maravillosa con la que vives, es mucho más difícil meterte a asumir riesgos. Asume riesgos el que tiene una vida más chunga y quiere salir de ella. Exacto. ¿Puedes compartir algún hábito inusual, alguna cosa absurda que te gusta hacer? Supongo que hay un montón, ¿no? ¿Cuál te digo? Me encanta mi vicio, odio las redes sociales y estoy
trabajando muchísimo y tengo una cruzada personal en contra de ellas y del contenido y del vicio y del perder el tiempo y del dilapidar tu vida delante de una pantalla viendo mierda que te atonta y que te da dopamina instantánea y te convierte en adicto. Pero lo llevo por las noches a casa y una de las cosas, uno de mis vicios locos es ver pulsos en YouTube. En los últimos 5 años, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más tu vida? Tener hijos. Y todo lo que conlleva, que es un cambio de hábitos salvaje. ¿Qué malas recomendaciones escuchas habitualmente? Casarme y tener hijos. Eso es las cosas, ¿no? Las cosas que Sí, más porque felicidad te han aportado a tu mi vida. mujer ¿no? es mi co-founder, ¿no? O sea, y además con contrato de permanencia eterna, o sea, no hay vuelta atrás. Total, siempre se habla mucho, ¿no? Y creo que hay mucha tendencia a hablar de, oye, qué duro es tener hijos, la pregunta típica, ¿no? Y nadie te pregunta lo feliz que estás, ¿no? Es durísimo, ¿eh? Pero tener hijos con mi mujer es lo mejor que me ha pasado en la vida. Sin duda. ¿Qué malas recomendaciones escuchas habitualmente dentro del mundo emprendedor? Malas. Malas. Pues creo que en España hay como mucha aversión a compartir equity. Es verdad que hay que hacerlo con cuidado y que hay fondos que es mejor no meterte en casa y tal, pero el otro día vi un post en LinkedIn con muchos likes diciendo que regalar equity o que dar equity a tus empleados es regalar tu empresa y que significa que no la valoras. Y es al revés. Tú cuando tienes un equipo y no los consideras empleados, sino que quieres que sean algo más, vas a compartir con ellos algo que es realmente importante. Si no, pues no. Entonces creo que esa es una mala... O sea, creo que ser generoso con el equity es importante, siempre y cuando entre dentro de una estrategia bien planificada. Otro que veo es el excesivo... la excesiva aversión al riesgo en general, ¿no? O sea, buscamos emprender sin asumir riesgos. Igual que buscamos invertir sin asumir riesgos. O sea, eso... Falta ambición. Lo encuentras constantemente. Discursos bueno, invierte, que esto es seguro, o emprende en algo que no sea un lío, o emprende como side project mientras tienes tu seguridad en tu trabajo principal. Hay una sobreconvicción de que ahí fuera lo que hay es muchísimo riesgo. Que lo hay. Pero... de nuevo, es un riesgo llevable y si te sale mal... La paradoja del capital riesgo, ¿no? Que a veces vuelves a la autopista, ¿no? El problema es que vamos por la autopista y nos creemos que todo lo que está fuera de la autopista es un riesgo inasumible, ¿no? Somos hasta que no dejas tu trabajo, ¿no? Y te das cuenta de que no es tan duro, o hasta que no emprendes con más ambición como has hecho tú, ¿no? De hacer cosas más grandes, pues... Y a veces te das cuenta puede, ¿eh? de que es durísimo. Pero te das cuenta de que también es una manera de desarrollarte personalmente hasta límites que hubieran sido imposibles de otra manera. Total, yo creo que adolecemos de poca ambición en general en España y queremos construir negocios pequeños en lugar de líderes globales. Aunque eso está cambiando afortunadamente, pero sí, creo que hay que elevar el nivel de ambición de del mundo en general en España, ¿no? Del todo el mundo profesional. Bueno, y esta ya, 2 últimas. La 7ª es, ¿cómo te gustaría ser recordado? Alguien que construye una buena familia. Y a la última, ¿qué persona que conozcas y admires nos animarías a invitar al podcast? Pues nominaría a Emilio Froján, de Belka. Gran Nova y amigo, que se tiene que pasar por aquí. Pues ahí está. Y aunque vive en Mallorca, igual es más complicado, a nuestro socio Otman Tiri, de OK Mobility. Buenísimo. Oye, pues Antonio, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros en el podcast. Ha sido brutal. Ojalá haya inspirado a mucha gente para montar compañías difíciles, ¿no? Liársela, montar la cabeza y tener impacto. Y muchísima suerte con el lanzamiento. Os seguiremos, como siempre, desde Nova. Gracias a ti por la invitación. Gracias a todos y hasta la semana que viene.